Amigos, buenas noches. Estamos arrancando nuestro cuarto capítulo del podcast. Estamos conectándonos en TikTok en este momento. Soy el doctor Rodolfo Uribe Bahí, soy cirujano plástico certificado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y estamos por conectarnos en vivo. Vamos a subir nuestro podcast Estética en Voz Alta a Spotify. Tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informado. Y saludamos por allá a nuestros amigos de TikTok que ya se empiezan a conectar. Belén Serrano, que nos acompaña. Gracias, Belén. Hace 8 días no te tuvimos por aquí. Estuvimos con Jimena, que nos estuvo grabando y salió muy bien. Ya subimos el podcast anterior, que fue de rinoplastía. Les quedo de ver el de liposucción, que podríamos hablarlo hoy, pero no, yo creo que lo vamos a hablar en unos 15 días. Tenemos un tema interesante el día de hoy y ahorita les voy a platicar por qué. Hoy vamos a hablar sobre procedimientos de rejuvenecimiento facial, pero sin cirugía. No todos los cirujanos plásticos les apasiona hablar de eso porque pues, a nosotros nos gusta operar y claro que hay rejuvenecimiento facial con cirugía. Está la cirugía de párpados, la blefaroplastía, está la cirugía de ritidectomía, están los endolif, está la ritidectomía endoscópica. Es decir, hay muchos procedimientos quirúrgicos para el rejuvenecimiento facial y sin embargo me voy a enfocar hoy curiosamente en los procedimientos no quirúrgicos como cirujano plástico para rejuvenecimiento facial. Entonces, pues estamos arrancando. Ya se conectó alguien por allá, Belén. En cuanto se conecte el primero de TikTok, me dices para saludarlo. Tenemos 5. Ya están conectando. A ver, ¿a quién saludamos? Lucía Esquivel, Lucía, Mario Fernández, Mario, Ana María Rosado, ajá, Cristian Cervantes y Ana Lu. Mucho gusto, gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Vamos a platicar entonces, entrar en materia, estética en voz alta, tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informado. Y vamos a hablar específicamente sobre procedimientos quirúrgicos, procedimientos de rejuvenecimiento, ya se me trabó la lengua, procedimientos de rejuvenecimiento facial no quirúrgico. Y les voy a decir por qué. Fíjense que en esta semana, ya ven que luego las redes sociales son muy chismosas y nada más medio mencionamos alguna cosa y ya nos empieza a aparecer de eso. Y me empezaron a aparecer muchísimos cirujanos plásticos y no cirujanos plásticos hablando sobre procedimientos de rejuvenecimiento facial no quirúrgico, a favor y en contra. E incluso muy de moda unas tabulaciones que hicieron de, por ejemplo, dicen Sculptra 10, Radies 7 y los tensores 1, ácido hialurónico 8. Y lo más sorprendente es que cada uno le da calificaciones bien diferentes, fue lo que más me sorprendió. O sea, me toca quien al ácido hialurónico le da un 3 y a quien el ácido hialurónico le da un 9. Y luego hay quien sataniza el uso del ácido hialurónico. Ya ni siquiera voy a meterme en las publicaciones de los que no son médicos, porque pues ahora ya somos todo el mundo expertos de todo. Y precisamente recordemos que en este programa de Estética en Voz Alta, la idea es que la información venga pues de voces expertas. Entonces pues soy experto en temas de rejuvenecimiento facial. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a platicar el por qué. Entonces, pues, primer cosa que me encuentro entre los que son expertos, es más, vamos a hablar solamente como cirujano plástico. De aquellos cirujanos plásticos me he encontrado extremos en donde un cirujano plástico dice, ¿sabes qué? No te pongas bioestimuladores, es lo peor, porque cuando yo abro para operarlos está durísimo, es pura fibrosis, mi tijera no entra. Y otros que dicen, ¿sabes qué? Al Sculptra le doy 10 de calificación. ¡Wow! Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia de opinión tan grande en los temas de rejuvenecimiento facial? Bueno, les voy a explicar lo que creo que sucede. El día de hoy atendí a una paciente, como siempre les cuento lo que pasó en el día. Tuve un montón de trabajo, gracias a Dios, estuve ocupado con un día de consulta e incluso tuvimos creo que 3 procedimientos hoy de rejuvenecimiento facial sin cirugía. Una aplicación de ácido hialurónico, una aplicación de toxina botulínica y una aplicación de ácido poliláctico. Entonces,
con esa variedad que tuvimos el día de hoy platicaba precisamente con uno de las pacientes y le decía, fíjese que me pasó esto, estuve viendo yo programas donde cirujanos plásticos le daban una calificación de un 1 o un 0 a los hilos tensores, y había quienes le daban calificaciones de 7 y había quienes les daban, estaba platicando eso. Esta paciente curiosamente me fue a ver en el consultorio ya probablemente hace como un mes. Es una paciente que la habían operado de un cáncer en su párpado, y entonces un cáncer de piel en su párpado, la opera un cirujano oncólogo, y el cirujano oncólogo cuando la va a operar en una institución, en el ISSSTE, le dice, ¿sabe qué? Pues la verdad es que es un cáncer y ya se lo quitaron, le hicieron una biopsia y salió con bordes positivos y tengo que ampliar la incisión y muy probablemente le va a quedar todo chueco, jalado y caído su párpado. Y entonces ella dice, pues no, yo no me voy a dejar hacer eso, yo quiero que entre conmigo un cirujano plástico, y habló a la dirección del hospital, y entonces en la dirección del hospital pues ya le autorizan que también entre un cirujano plástico a su procedimiento para hacer la parte reconstructiva del párpado después de la resección del oncólogo, y entonces queda pues no tan fruncido, pero sí no quedó bonito el párpado, y le dijeron que no le fuera a tocar nadie ese párpado porque podían quitarle puntos de suspensión que le habían hecho, y que entonces el párpado se le iba a caer hacia acá y iba a quedar ahí jalado todo el párpado, que no se fuera a hacer nada. Y entonces ella fue conmigo, ahí es donde empieza mi historia con ella hace un mes, porque dice, pues yo vengo, porque me dijeron que no me tocara esto, pero vea cómo me quedó mi párpado y no me gusta, y me quiero operar mis párpados, pero me dijeron que no me tocara mis párpados para rejuvenecerlos, pero pues quiero hacerme algo en mi cara, pero no me quiero operar. La paciente tiene poquito más de 60 años y entonces dice, quiero que me ponga hilos rusos o hilos de sustentación. Y además me lo manda por escrito, por redes sociales, me dice, si usted los pone, sí voy a ir con usted, si no los pone, pues no voy a ir, pero además si usted los pone, voy a ir a ponérmelos, no quiero ir a preguntarle que cómo es, porque ya estuve yo investigando y yo ya quiero irme a ponerme unos hilos de sustentación. Entonces, pues yo le explico, sí, los pongo, tengo más de 20 años de poner hilos de sustentación, y véngase y platicamos. Si es usted candidata, se los pongo, y si no es candidata, no se los pongo. La verdad es que cuando yo vi el mensaje, me quedé pensando, más de 60 años, hilos de sustentación, va a tener mucho exceso de piel, no es candidata para unos hilos de sustentación, pero no tengo por qué desanimarla a través de las redes sociales si todavía no la reviso. Entonces, pues yo con una idea preconcebida de que muy probablemente iba a no ponerle los hilos de sustentación, la cito, y cuál va siendo mi sorpresa, que era la candidata ideal para ponerle unos hilos de sustentación. Era la candidata ideal porque su piel era de muy buena calidad, muy firme, no tenía exceso de piel colgando, a pesar de que tenía más de 60 años, y además ella estaba muy enterada del procedimiento, muy bien enterada del procedimiento, y era lo que ella quería. Entonces, le pongo sus hilos de sustentación, queda muy contenta con el resultado, y la verdad le queda muy bien el resultado, y entonces toma la confianza. Pasan unos días, le pongo ácido hialurónico, queda muy bien, le pongo toxina botulínica, queda muy bien, regresa después y le pongo exosomas con PDRNA de salmón, le gusta mucho cómo queda la piel. Después de eso me va a ver y me dice, oiga doctor, y pues esto del párpado, que me dijeron que nadie me tocara, ¿sabe qué? Acuéstese, ahorita de una vez se lo arreglo. Y entonces quedó muy bien también de su párpado, quedó extraordinaria, me encantó. Y entonces ella también queda súper feliz. Wow, doctor, a mí me dijeron que no me fuera a tocar mi párpado y quedé súper bien. ¿Cómo van las cosas por ahí en TikTok? Le dicen saludos. Muchas gracias. Antonio Herrera dice saludos. Antonio, muchas gracias, Antonio. Gracias por seguirnos en nuestra plática sobre procedimientos no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial por cirujano plástico. Estamos en Estética en Voz Alta, soy el doctor Uribe, cirujano plástico certificado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y estamos platicando de este procedimiento. Y entonces, pues, en la mañana que platico con la paciente le digo, fíjense que el último que me salió de todos los cirujanos plásticos, donde unos decían, no te operes, sí te operas, no sé qué,
Me sale Jorge Krasovsky. A Jorge tuve el gusto de conocerlo en un congreso en México donde comí con él ya hace algunos años. Y una persona extraordinaria. Y él es speaker, o es el representante de la marca de Sculptra, que es ácido poliláctico, es un bioestimulador. Y entonces él habla muy bien del bioestimulador, no solo porque es speaker, sino porque él está convencido, por eso toma un laboratorio como speaker. Yo, por ejemplo, soy representante de la marca Dermaceutic, soy speaker de Dermaceutic en México, es un laboratorio francés, y como speaker tomo el ser speaker no porque me convenga, no porque económicamente me convenga, sino porque es un producto del cual yo estoy convencido. Si no estuviera convencido y me dijeran, oye, ¿cómo ves? Puedes ser nuestro promotor, nuestro representante, puedes dar unas pláticas de algo que no me convence, pues diría, no, gracias, no voy a representar algo que no me convence. Entonces, Jorge estoy seguro que toma Sculptra y es su portavoz, pues porque él considera que Sculptra es de muy buena calidad. Entonces, pues él dice que a Sculptra como el bioestimulador le da un 9 de calificación o un 10 creo, y hay cirujanos plásticos que yo veo en sus páginas que dicen, no, yo le doy 0, no te pongas un bioestimulador. Entonces, pues platicando eso con la paciente, que le dije, fíjese que vi esto y vi esto otro, y a los hilos tensores le dan un 0, y dice, ella no, yo estoy encantada, me parece fabuloso. Me acordé de una frase que aprendí hace más de 20 años cuando estudiaba en la raza de cirugía plástica, y decían, un cirujano plástico exitoso no solo es aquel que sabe hacer bien un procedimiento de cirugía plástica, sino sabe indicarle a la persona adecuada el procedimiento adecuado. Y me acordé de eso y me quedé pensando, a ver, hilos de sustentación, tengo mucha experiencia en hilos de sustentación y sin embargo casi no los pongo actualmente, es muy raro que los ponga. ¿Por qué? Pues porque no me convencen a menos que aparezca el paciente ideal. Ella fue la paciente ideal, apareció, le puse unos hilos de sustentación y entonces quedó muy bien. Y no es porque yo sea buenísimo poniéndolos, sí tengo más de 20 años de experiencia, es porque estuvo en la persona adecuada el procedimiento adecuado. Y eso se traduce prácticamente en todos los procedimientos no quirúrgicos. No es que en sí el procedimiento sea malo, es que hay que escoger a la persona adecuada para ponérselo. Hay que tener la técnica adecuada, hay que tener la experiencia y hay que ir con un cirujano plástico certificado que sepa cómo hacerlo y que además el cirujano plástico esté convencido que es un procedimiento que puede funcionar bien. Entonces, bueno, con esa introducción vamos entrando al tema. ¿Qué procedimientos no quirúrgicos hay para rejuvenecer el rostro? ¿Cómo podemos utilizarlos? Y sobre todo, ¿en quiénes están indicados para tener buenos resultados? Recomendación número 1 para que ustedes tengan buenos resultados: pónganse en manos expertas. ¿Quién es el experto? Pues un cirujano plástico, y un cirujano plástico que tenga experiencia en procedimientos de rejuvenecimiento facial no quirúrgicos. ¿Por qué les digo esto? Porque no todos los cirujanos plásticos les gusta hacer procedimientos no quirúrgicos. Nos apasiona operar y sabemos que el mejor procedimiento de todos para rejuvenecer es el procedimiento quirúrgico. No lo discuto. Aquellos que dicen, no, es que hay que hacer una retidectomía, es decir, hay que operar la cara para que se vea joven, les doy toda la razón. Por supuesto, es la mejor opción. Sin embargo, no siempre es viable realizarla. ¿Por qué no siempre es viable realizarla? Pues no siempre es viable realizarla, a veces por la edad del paciente. O sea, me llega alguien de 85 años, que ya es mayor, que además es diabético, que además es hipertenso, que además es fumador, pues no le voy a querer hacer una cirugía de rejuvenecimiento facial, aunque sea de la manera en que mejor va a quedar. Entonces, oiga doctor, pues sí, yo sé que soy fumador, yo sé que soy hipertenso, yo sé que tengo más de 80 años, yo sé que ya tuve 2 infartos en el corazón, pero me quiero hacer algo para verme joven. ¿Qué me puede hacer? Entonces ahí entran los procedimientos no quirúrgicos. Oiga, pues voy a ofrecerle algo que no va a quedar tan bien como con la cirugía, pero que se va a ver mejor. Caso número 1, en quienes no se pueden operar. Caso número 2, pacientes que dicen, ¿sabe qué doctor? Pues tengo 50 años de edad, soy sano, pero me da miedo operarme, pero me quiero hacer algo para verme mejor. Pues un muy buen candidato para hacer un procedimiento
no quirúrgico de rejuvenecimiento facial. ¿Cómo vamos, Belén, por ahí? Jorge le dice hola. Y Karina se acaba de unir, Víctor se acaba de unir. Bienvenidos. Se unió, Candy, Janet, Néstor, Felipe, Delfino. Saludos a todos y gracias, gracias. Estamos platicando sobre procedimientos no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial por cirujanos plásticos. Soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, cirujano plástico certificado, y estamos en el podcast Estética en Voz Alta. Tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informado. Entonces, estábamos platicando en quienes está indicado hacer un procedimiento no quirúrgico, cuando la cirugía aún así es lo mejor. Entonces, pues pacientes que les da miedo operarse, buenos candidatos. Hay otro grupo de pacientes que dice, doctor, pues ¿cuánto cuesta una cirugía de rejuvenecimiento facial? Pues te vas a gastar más de 100,000 pesos. Híjole, doctor, pues no tengo ese dinero, sí lo tengo, pero no lo quiero gastar, o ahorita no lo tengo y a lo mejor más adelante. No me puedo hacer algo mientras que me vea bien y que no gaste tanto. Ahí entran los procedimientos no quirúrgicos de rejuvenecimiento facial. Otra muy buena indicación. Y habrá pacientes que digan, pues sí, sí tengo para operarme, no me da miedo, pero no me quiero operar, ahorita no, más adelante sí. Tengo un evento, va a ser la graduación de mi hija, se casa mi hijo, quiero verme bien, me voy a encontrar al ex, no sé, algo así, que me quiero ver muy bien, no, pues voy a la reunión de los de la secundaria, entonces me quiero ver bien. ¿Qué me puedo hacer así rápido? Porque esto es en 15 días y no tengo tiempo de operarme y llegar con moretones y todo. Pues entonces un procedimiento no quirúrgico es una buena opción. Bueno, entonces, sabiendo que hay la posibilidad de procedimientos no quirúrgicos, ¿cuáles son? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo existen? Entonces, pues vamos empezando por el más conocido de todos, la toxina botulínica. Hay muchas marcas comerciales. No las voy a mencionar, pero hay un montón, cada una tiene sus pros, sus contras. Si se las va a poner un cirujano plástico certificado, créanme que les va a poner una buena toxina botulínica. ¿Cómo funciona la toxina botulínica? La toxina botulínica es es una toxina, es un veneno. Lo produce una bacteria anaerobia, es decir, que vive en condiciones donde no hay oxígeno. Se llama Clostridium botulini y es causante de una enfermedad que se llama botulismo. ¿Cuándo se da? Pues cuando comen, por ejemplo, alimentos enlatados que están contaminados, están al vacío, y entonces se produce esta toxina, y es una toxina súper potente, increíblemente potente, quizás es una de las toxinas más potentes que existen a nivel mundial. Y mucha gente me dice, no digas eso, ahora sí, como los memes, no podemos decir eso, doctor. Bueno, pues sí, esa es la realidad. Lo que pasa es que las cantidades que utilizamos están perfectamente controladas y medidas para el efecto que nosotros queremos. ¿Qué tan potente es la toxina botulínica para que se den una idea? Miren, 500 miligramos, es decir, el tamaño de una tableta, una aspirina tiene 500 miligramos, sería suficiente para matar una población de 500,000 personas en una ciudad. Así de potente es. Por eso les digo que son de las toxinas más potentes. Pero bueno, quitando esa parte catastrófica, ¿cómo la usamos nosotros en medicina o en cirugía plástica? Utilizamos cantidades ínfimas, que no hay reportado un solo caso de botulismo en toda la historia de que se produce toxina botulínica con fines estéticos o cosméticos. No hay ningún caso reportado, nunca. Y estamos hablando de principios de la década de los 90 hacia acá, más de 30 años, no hay reportes de intoxicación por toxina botulínica. Entonces, lo que hace es que esta toxina bloquea la comunicación entre el nervio y el músculo. Para que un músculo se mueva, el nervio tiene que mandar un impulso y entonces el músculo se contrae. Si lo aplicamos en la unión neuromuscular de músculos que queremos específicamente que dejen de moverse, entonces las arrugas van a desaparecer. Les voy a poner un ejemplo. Si levantan las cejas, se van a hacer líneas de expresión horizontales en la frente. Si ponemos toxina botulínica en la frente, no es posible contraer este músculo y entonces la frente va a estar lisita. Así funciona básicamente. Lo podemos utilizar en toda la cara, pero hay una zona así privilegiada para la aplicación de toxina botulínica, que es el tercio superior de la cara, que es el entrecejo, las patas de gallo y la frente.
Se puede poner en muchos otros lados, sí, lo podemos utilizar en el reborde mandibular, lo podemos utilizar en el cuello, lo podemos usar en la nariz para las arruguitas esas de la nariz que parecen líneas de conejo, y lo podemos usar para otros casos ya un poquito más complejos, como hipertrofia del macetero, donde las personas aprietan mucho el músculo, rompen las muelas, tienen la cara así como muy cuadradota, muy anchota y hay que perfilarla porque este músculo está muy fuerte. Se utiliza también en contracturas musculares severas, por ejemplo en parálisis espásticas. Alguien que tiene, no sé, una sección de la médula espinal y quedan parapléjicos, no pueden mover las piernas, están confinados a una silla de ruedas. Estas parálisis al principio son parálisis espásticas, es decir, el músculo está contraído muy duro y a veces no pueden hacer sus ejercicios de rehabilitación por la contracción tan severa del músculo. Entonces podemos aplicarlo en músculos muy grandes como los músculos de la pierna, más que usamos dosis mucho más grandes porque son músculos grandes. Entonces se utiliza desde hace mucho. ¿Cómo se descubre el uso cosmético de esta toxina? Pues empieza, si no me recuerdo, en el año 1994, hay que me corrija alguien si por ahí sale otro dato, pero creo que empieza más o menos en esa época, donde unos oftalmólogos dicen, tenemos un paciente con una condición que se llama blefaroespasmo, es decir, que cerraba involuntariamente los párpados. Y entonces, como cerraba involuntariamente los párpados, se le ocurre, oye, ¿por qué no le ponemos toxina botulínica para que este músculo no se pueda contraer de esta manera y a ver si le funciona? No lo pueden poner directamente sobre el párpado porque si no, entonces el párpado se hubiera caído, ya no lo hubiera podido abrir, si se afecta por completo, si paraliza completamente el elevador. Entonces se les ocurre ponerlo alrededor del ojo, en lo que se llama en la zona periorbitaria, y el reporte dice, pues mejoró el blefaroespasmo, pero nos llama la atención que las arrugas glavelares, es decir, las que están entre las dos cejas, se borraron. Y cuando hacen ese reporte, pues viene el boom de la toxina botulínica con fines cosméticos. Pues todo el mundo se empieza a decir, pues me quito arrugas inyectándome toxina. Así funciona, se aplica en el consultorio, normalmente son unos piquetitos con una aguja muy finita, muy tolerable la molestia que pueda hacer. El efecto empieza a hacerse más o menos después de los 3 días de la aplicación y a los 15 días se ve fabuloso. Por eso les digo, si tiene un evento importante, una boda, una graduación o la reunión con los exalumnos de la secundaria o de la prepa o de la universidad, pues pónganse Botox 15 días antes, pónganse toxina botulínica 15 días antes. Es que por Cofepris no podemos decir marcas. Entonces, 15 días antes pónganse toxina botulínica y van a estar muy adecuados. ¿Por qué en 8 días? Porque a los 8 días ya se va a ver bien el efecto, pero todavía el movimiento es como rígido y es artificial, pero 15 días es un muy buen momento para que luzcan. Bueno, ya tocamos el primer tratamiento no quirúrgico de rejuvenecimiento facial y es toxina botulínica. Segundo tratamiento, yo diría que ácido hialurónico, tiene mucho tiempo también. ¿Qué es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es un ingrediente que todos tenemos en la dermis, la parte profunda de la piel. Tiene 3 ingredientes principales, tiene colágeno, que eso ya todo el mundo lo conocíamos, tiene elastina y tiene ácido hialurónico. El componente más importante y más abundante es el ácido hialurónico, mucho más que el colágeno y la elastina, más del 90% va a ser ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que mezcla un azúcar con una proteína, un aminoácido, una glicoproteína para fines prácticos, y tiene la característica de ser higroscópico, es decir, que atrae una cantidad de agua. ¿Han visto esas bolitas que le echa uno a los floreros, que es una bolita chiquita y le pone agua y crece la bolita y chupa mucha agua? Esa misma función tiene el ácido hialurónico. Entonces mantiene una cantidad considerable de un líquido o de agua en el espacio entre las células, esa es su función. Y entonces este ácido hialurónico lo empiezan a desarrollar en los laboratorios para utilizarlo como un material de relleno en la cara. Y ahorita les explico cómo funciona. Antes del ácido hialurónico estaba muy de moda el colágeno. Yo me acuerdo que cuando estudié cirugía plástica, empecé a estudiar en el año 1989, ya hace más de 20 y tantos años, 1999, perdón, hace 20 y tantos años, todavía se usaba el colágeno, y el colágeno, que es la otra proteína de la dermis, lo extraían de animales, de la piel de la vaca principalmente, también hay de piel de puerco. Entonces lo extraían de la piel de la vaca, lo purificaban y eso se inyectaba. Pues decía, pues si la piel tiene colágeno, vamos a ponerles colágeno. Pero eran frecuentes las reacciones alérgicas porque es una proteína animal.
Entonces, estas reacciones alérgicas incluso nos vendían una jeringuita, aparte de la jeringa que íbamos a poner, nos vendían una jeringuita chiquita que costaba lo mismo que la jeringa grande. Las jeringas traían 1 mililitro y la que nos daban de muestra traía 0.4 o 0.2 y poníamos un piquetito en el brazo y veíamos de qué tamaño se hacía la roncha. Si la roncha era de más de 4 milímetros, entonces no podíamos aplicarle en la cara colágeno porque era alérgico. Estos problemas se resuelven con el ácido hialurónico, me parece una maravilla, porque de pronto dicen, pues el otro componente de la piel es mucho más abundante, es el ácido hialurónico. Entonces vamos poniendo ácido hialurónico y se sintetiza en el laboratorio a partir de cultivos de bacterias modificadas genéticamente. Eso de pronto nos da mucho miedo, eso de modificaciones genéticas, pero no, pues ya muchos de los antibióticos, medicamentos, productos, se hacen por modificaciones en bacterias, en cultivos bacterianos, la insulina, pues, medicamentos, por ejemplo, la eritropoyetina, muchas cosas se hacen así por medio de modificaciones genéticas a cultivos bacterianos que lo producen. Entonces, bueno, pues así se hace el ácido hialurónico. Y entonces el ácido hialurónico que lo hacen, lo empezamos a inyectar. ¿Cómo funciona? Bueno, la manera más fácil y sencilla que funciona, pues es por un efecto de relleno. Si tenemos una línea de expresión o una arruga, pues le metemos relleno abajo, se va a estirar y va a quedar planita. Uno de los cambios que ocurren con la edad es la pérdida del volumen. O sea, la piel pierde firmeza, se cae por efecto de la gravedad, se cuelga, pero también se atrofian los tejidos y se pierde volumen. Entonces el primer efecto del ácido hialurónico es reponer ese volumen. Les voy a poner un ejemplo típico, los labios. Miren, yo toda la vida pensé que era yo de labios delgados. O sea, todo el mundo me decía, mira, qué labios tan delgaditos. Y me di cuenta que no era que tuviera los labios delgados, es que ya me había hecho viejito. Se van acabando los labios con la edad. Me encontré una fotografía mía de la primaria y tengo unas bocotas y unos labios grandotes, entonces se pierde volumen. Entonces una manera muy sencilla de reponer el volumen es con ácido hialurónico, y una manera muy segura. Yo en todos estos años, 20 y tantos años, he puesto más de 3,000 aplicaciones de ácido hialurónico, también más de 3,000 aplicaciones de toxina botulínica, y de toxina botulínica nunca he tenido una reacción alérgica, nunca. Y de ácido hialurónico no había tenido nunca una reacción alérgica hasta ahora con la del COVID. Tuve una paciente que le puse ácido hialurónico y como a los 2 años se vacunó contra COVID y le dio COVID, no sé si fue por la vacuna o fue por por la enfermedad del COVID. El asunto es que ella presentó una reacción alérgica en los sitios donde le había puesto yo el ácido hialurónico, no severa, tuvo enrojecimiento, un poquito de edema, le manejamos cortisona y con eso se resolvió. Si no se hubiera resuelto, pues también le hubiera puesto hialuronidasa, que es una enzima que deshace el ácido hialurónico, y con eso se hubiera resuelto. Pero son muy raros los casos de reacciones alérgicas, es muy seguro de utilizar. Entonces les digo que la primera manera de hacerlo es muy sencilla, pues es poner donde tenemos falta de volumen y también poner en donde hay una línea de expresión o una arruga profunda y la rellenamos. Dar aumento a los labios. Sin embargo, un día voy a un curso, ahora como unos 4 o 5 años, con Mauricio Di Maio, un cirujano plástico brasileño, que publica una técnica que se llama miomodulación mecánica con ácido hialurónico, aunque el nombre se oiga medio raro. Básicamente él revoluciona el uso de ácido hialurónico por presentar la aplicación de ácido hialurónico no solo para dar volumen y no solo para reponer el volumen perdido, sino también para tener efectos sobre la musculatura de la cara, como lo hace la toxina botulínica. Nada más que la toxina botulínica es química, se mete a la célula y modifica el movimiento del músculo, y no, de manera mecánica puede potencializar el efecto del movimiento de los músculos, o reducir el efecto del movimiento de los músculos, y también dar volumen, y también dar tracción, y también levantar lo que está caído. Entonces sí es una muy buena solución para aquellos cirujanos plásticos que dicen, y con todo el respeto que difiero de ellos, que dicen, pues es que es como si bajaras de peso y pasa que te ajusten el vestido porque ya te quedó grande, y te digo, pues mire, en lugar de ajustártelo te le voy a meter algodones. Pues no resuelve, no es así de sencillo. Esa es una analogía. En la piel y en la dinámica de la musculatura y en las estructuras de la cara es mucho más complejo que eso, es bastante noble, es temporal, cosa que me gusta mucho porque se va a acabar en algún momento. Entonces, si no les gusta el efecto, pues ya se acabará. Y también lo más interesante es que es reversible. Si no nos gusta, o llegar a ver un accidente donde se tapa una arteria o una vena al aplicar y embolizar con el ácido hialurónico, se aplica una enzima que se llama hialuronidasa, y entonces podemos revertir el efecto del ácido hialurónico.
no es inocuo como nada, o sea, que yo les diga, no pasa nada, no, pues eso, la realidad es que no hay procedimiento que no sea inocuo, y hay reportes de complicaciones severas, como ceguera e incluso muerte por trombosis de senos sagittales. Entonces, no es inocuo, sí implica ciertos riesgos. Si queremos que minimizar esos riesgos, vayan con un cirujano plástico certificado, que son quienes tienen un profundo conocimiento de la anatomía vascular de la cara. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido una complicación de esta naturaleza. Tengo, pues les digo, 20 y tantos años usando ácido hialurónico, más de 3000 aplicaciones, nunca he tenido una trombosis, deseo nunca tenerla, pero pues soy cuidadoso, tengo el entrenamiento y tengo la experiencia para ponerlo y tenemos resultados muy bonitos. ¿Qué ventaja tiene? Si la toxina botulínica el efecto les va a durar de 4 a 6 meses, el ácido hialurónico el efecto les va a durar alrededor de un año, a veces más. Tengo pacientes que a los 2 años todavía traen efecto, y se puede usar mucho para disimular bolsas en los ojos, para disimular líneas de marioneta, para aumentar los pómulos, para aumentar los labios, para definir el mentón, para definir el reborde mandibular. Entonces tiene muchas indicaciones, y en casos complejos, por ejemplo parálisis facial, lo hemos utilizado con éxito para mejorar las condiciones de parálisis facial con ácido hialurónico. Son técnicas, yo diría, no comunes y que se requiere mucha experiencia para hacerlo. Entonces pues vayan con un cirujano plástico para que lo hagan. Entonces seguimos, ya analizamos 2 procedimientos no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial. Soy el doctor Uribe, cirujano plástico certificado, y estamos en Estética en Voz Alta. Tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informado. Belén, comentarios. Pregunta Gustavo que a los cuántos años se puede aplicar toxina botulínica. Entre más tardes en aplicártela, Gustavo, mejor. Y te voy a decir por qué. De pronto se puso muy de moda que el baby botox, y que a los 20 y tantos años ya se lo pusieran, que para prevenir que no se les vayan a formar arrugas. Yo tengo 54 años de edad, me he aplicado más de 40 veces toxina botulínica, ahorita ya tengo como más de un año que no me la aplico. Y no por otra cosa, no tengo ganas de picarme la cara con toxina, pero me la he puesto muchas veces, y ahorita que lo mencionas ya se me antojó, me la voy a poner esta semana. Pero yo, que me lo empecé a aplicar antes de los 30 años, la primera vez que puse toxina botulínica fue a los 29 años, y me la apliqué de manera regular muchos años, me doy cuenta que cada vez me hace menos efecto. Ya tengo más años también y obviamente necesito más, pero de alguna manera el músculo forma nuevas terminaciones nerviosas, se reinerva, y entonces cada vez te va a hacer menos efecto. Eso es lo que yo he notado. Entonces, ¿qué te diría? Pues que te esperes, no te pongas como preventivo, para eso hay otras cosas, hay tratamientos con cremas, pues sobre todo con tratamientos tópicos. Y ya cuando tengas arrugas, entonces póntelo. ¿Qué edad? Tengo pacientes de 24 años con una cara súper arrugada, y tengo pacientes que tienen 40 años que no tienen una sola arruga. Entonces depende más que de la edad, del fenotipo, de la genética, la herencia, de qué tantas arrugas tengan, y qué tanto quieran ya mejorar su condición para aplicarlo. La mayoría de las personas se lo empiezan a poner alrededor de los 30 y tantos años. Les voy a contar una anécdota también. Fíjense que hace varios años, muchos años, tuve una paciente a la que quiero muchísimo, que me fue a buscar al consultorio. Paciente muy guapa y muy joven, se veía mucho más joven de lo que tenía, y me va a ver y me dice: doctor, pues vengo a ponerme toxina botulínica. Yo la reviso, no le veo ninguna arruga. Me dice: es que mire, cuando levanto la ceja se me hacen arrugas. Pues ya todo el mundo, hasta los bebés, a ver, pónganlos a hacer caras y van a ver que se les hacen arrugas. Pero está indicado cuando la arruga, después de poner la cara en reposo, todavía se queda la línea ahí marcada. Entonces yo la reviso y le digo: mira, que es que no tiene sentido que le pongas si todavía no se le hacen arrugas. Pero yo me lo quiero poner. Pues no se lo voy a poner porque no lo ocupa. Y ya, se va la paciente. Mi secretaria habla conmigo y me dice: oiga, doctor, se fue muy triste la paciente porque no le quiso poner toxina, y pues debería de ponérsela. Bueno, me lo contó de una manera así como tan de la rosa de Guadalupe, que le dije: ¿y sabes qué? Háblale y dile que venga y la voy a volver a valorar. Como a la semana regresa la paciente, y entonces la vuelvo a valorar. Y ya cuando la veo le digo: híjole, ¿sabe qué? Le volví a hablar, pues porque su insistencia de ponerse toxina, pero ahora que la vuelvo a valorar, no es candidata para ponerse toxina botulínica todavía, no. Bueno, doctor, pues yo creo que fue más triste que la primera vez. Se va, no le pongo yo toxina, se me pierde un tiempo y regresa como al año y medio más o menos. Y entonces viene: doctor, lo vengo a ver porque, pues mire qué cicatrices se me hicieron y me operé la cara. ¿Cómo que se operó la cara? Pues es que fui con otro doctor porque usted no me quiso poner toxina, y el doctor me dijo que mejor me hacía
una cirugía de rejuvenecimiento de cara. ¿Cómo? Pues yo le dije que no necesitaba ni toxina, menos operarse la cara. Pero tenía como unos 38, 39 años en aquel entonces. Además se veía mucho más joven. Pues sí, doctor, a ver, siendo honestos, ¿mejoró con cirugía de rejuvenecimiento? No, pues me sigo viendo igual, pero vengo porque vea qué cicatriz tan horrible se me hicieron. Para colmo de males, la paciente hizo cicatrices hipertróficas, que son como las queloides. Deje ver qué puedo hacer. Ya le empecé a dar tratamiento a sus cicatrices, pero me quedé pensando algo. Dije, si yo le hubiera puesto toxina botulínica, pues no hubiera sido tan grave y hubiéramos evitado que la paciente se operara y le hubiera quedado con esas cicatrices. De ahí me quedé pensando que a veces vale la pena escuchar a los pacientes, ver qué es lo que quieren para ofrecerles algo razonable. Vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos. Listo, ya le volvimos a poner rollo a la cámara. Muy bien, Belén, gracias. Si hay más comentarios, ahí me haces una marca y seguimos. Entonces, pues he procurado mucho atender a los pacientes y escucharlos, sus necesidades, ofrecerles lo mejor que pueda, porque lamentablemente a veces hay quienes van a insistir y a buscar en otro lado y no van a caer en las manos más éticas o las mejores. Entonces sí, pues les digo, busquen un cirujano plástico certificado. Digo, es de lo que yo sé que hay dermatólogos también que hacen los procedimientos. Entonces vamos a enfocarnos en cirujanos plásticos porque soy cirujano plástico. Con ese cerramos el segundo tema de ácido hialurónico. Ahora vamos con los hilos de vamos con los hilos tensores. Miren, los hilos tensores, su principio es insertar una sutura, un hilo quirúrgico con sus variantes, debajo de la piel y de alguna manera anclarlo para levantar los tejidos que se cayeron. Se le llaman hilos rusos porque unos cirujanos plásticos rusos son los primeros que los describen. Ellos toman un hilo de sutura y con una hoja de bisturí le hacen unos cortecitos para hacerle como unas barbitas por un lado, y entonces pasan el hilo de sutura a través de la piel, que es muy fácil pasar un hilo sin abrir, una aguja lo pasan, y en la dirección en la que pasaba fácilmente, pero luego cuando lo traccionaban, estas barbitas que le habían hecho se atoraban en el tejido y entonces jalaban el tejido y lo amarraban y entonces lo levantaban. Así nacen los hilos rusos. ¿Cuál era la desventaja de los primeros hilos rusos? Que las barbitas que le hacían con el bisturí se vencían y entonces se hacía un efecto dominó, se caían los primeros y eran como las fichitas de dominó que iban tirando todos, se soltaba y se soltaban bien fácil y no servían para gran cosa. A raíz de eso hay muchísimas innovaciones en hilos de sustentación. Se les ocurre después de eso hacer unos brasileños, una marca Veramendi, me acuerdo que existían, que eran unos hilos bien difíciles de poner, dificilísimos. Miren, en una cirugía de rejuvenecimiento facial actualmente probablemente yo me tarde unas 3 horas, y los primeros hilos de sustentación que puse de esa marca me tardé 4 horas. Yo decía, no, hombre, mejor lo hubiera operado la cara. Me costó mucho trabajo, luego ya fui adquiriendo práctica y aprendí eso hace como 20 años de eso. Eran complicadísimos de poner, pero bueno, se empeñaron tanto en que el hilo fuera resistente y no se venciera, que los hilos más gruesos, más grandes, era más difícil de pasarlos, por eso costaba tanto trabajo. Y luego pues ya dejaron de hacerlos, de venderse, y un día llega alguien, un representante de una casa comercial, me dice, oiga, doctor, ¿usted pone hilos de sustentación? Le dije, pues sí, he puesto de muchas marcas, de hecho los últimos que ponía yo eran los brasileños. No, doctor, si usted sabe poner los brasileños, mi respeto, son dificilísimos y traigo algo buenísimo para usted que va a poner. Y nacen los hilos Silhouette. Los hilos Silhouette eran unos hilos que tenían un material absorbible con un nudito y tenían unos conitos de otro material absorbible que se llama poliglactina 910, que es una de las cosas con las que hacemos las suturas. Y entonces era un hilo que estaba ingenioso el sistema. Por un lado tenía una aguja larga como estambrera que atravesaba toda la cara por debajo de la piel, jalaba el hilo de los conitos en el sentido que el conito se deslizaba muy fácil, y luego sacábamos la aguja, cortábamos el hilo a ras de piel y le jalábamos y los conitos se anclaban. Nos suturábamos en la cabeza, en la fascia temporal, una parte de la sutura de la cabeza, y levantaban bien. Los pusimos mucho tiempo, eso se desbarataban con el tiempo y fueron evolucionando. Actualmente los hilos de sustentación son una maravilla, se ponen yo creo que en 10 minutos, se pueden poner sin anestesia, incluso un piquetito de anestesia nada más porque es una punción, es una aguja y adentro de la aguja viene el hilo de sustentación, pero el pero que tiene, y es lo que empezamos el tema, tienen que estar indicados en pacientes que tengan buena calidad de piel, que no tengan excedente de piel y que su principal problema sea la caída de los tejidos profundos para que tengan un buen resultado. Porque si lo hago en pacientes que no son estas condiciones,
vamos a tener un mal resultado, no les va a gustar, no van a haber grandes cambios, les van a cambiar las arrugas de un lado nomás para otro, y entonces no se van a ver bien. Por eso es que yo creo que Jorge Krasovsky le da una calificación tan baja a los hilos de sustentación. Tampoco yo no soy fan, les digo, pues es que son muy pocos los pacientes que yo diría que son indicados. Pero en aquellos en quienes está indicado, como esta paciente que los puse, pues a ella le doy 10 de 10 para el procedimiento. Entonces, sí se pueden utilizar. Pasando de los hilos de sustentación, hablaría yo de los bioestimuladores ahora sí, y hay un montón. ¿Qué es un bioestimulador? Y tiene sus pros y sus contras. Miren, si el laboratorio que los vende se los platica, va a decir algo bien bonito como hacemos un proceso de bioestimulación para que se formen nuevas fibras de colágeno y entonces eso les va a dar más turgencia y elasticidad y firmeza a la piel. La realidad es que la gran mayoría de estos productos se basan en producir una reacción inflamatoria en el tejido para que esto sane el tejido por un proceso de cicatrización interna, que muchos lo conocen como fibrosis. Se depositan fibras de colágeno que al principio son desorganizadas, abultadas, y luego ya con el tiempo se van a reorganizar y al final se pierden con el tiempo. Esos son los bioestimuladores. ¿Cuáles hay? Pues hay en forma de hilos, que inserta uno los hilos y ahora les ponen muy de moda los hilos de oro. ¿Hay preguntas por ahí, Belén? Atena le manda un saludo, dice buenas noches, doctor. Qué gusto, Atena, saludarla. Muchas gracias por conectarse. Estamos platicando sobre procedimientos no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial. Gracias por seguirnos ahí en TikTok. Y ya saben, va a quedar grabado el programa en Spotify, búsquenlo como Estética en Voz Alta. O en YouTube como Rodolfo Uribe Valle y se meten a la sección de podcast. Bueno, entonces, estos bioestimuladores, estos que vienen en forma de filamento, son como suturas. Es que nosotros cuando operamos usamos suturas que el cuerpo reabsorbe y desbarata, y a alguien se le ocurrió, pues si la sutura el cuerpo la deshace y en su lugar deja colágeno, que después se elimina, ¿qué pasa si metemos esta sutura debajo de la piel para que estimule la formación de este colágeno y entonces la piel se haga más gruesa y más resistente y más firme? Entonces así nacen los que les llaman los hilos de oro o hilos de bioestimulación, y hay un montón de materiales, hay caprolactona, hay ácido poliláctico, hay polilactina, hay un montón de productos en estos materiales. Y vienen actualmente también muy prácticos, una agujita hueca que trae el hilito, picamos con la aguja, quitamos la aguja y queda sembrado el hilo. Hay que dar tiempo, varias semanas o meses, para que el hilo se deshaga y se vea alguna mejoría sobre la piel. Y luego vienen todos los bioestimuladores inyectables, y está los de hidroxipatita de calcio, está los de colágeno, pero ahora ya no colágeno extraído de la piel de los cerdos, digo, todavía lo venden, o de las vacas. Ahora hay también colágeno recombinante, de ese así como el ácido hialurónico lo hacen en el laboratorio. También, fíjense que ponen a gusanos de seda genéticamente modificados para que en lugar de producir seda produzcan colágeno, y entonces lo inyectamos, y al inyectarlo hay menos posibilidad de reacción, y entonces el cuerpo lo desbarata y produce colágeno propio. Entonces hay de colágeno, hay de, pues el Sculptra, sí, el ácido poliláctico que está tan de moda, tan de super moda, que es un polímero que el cuerpo lo inyecta uno, el cuerpo va a tardar varios meses en desbaratarlo y lo desbarata por completo y lo desaparece, pero pues en ese proceso inflamatorio que hace para desbaratarlo va a producir, se va a depositar colágeno en esta zona, entonces la piel se hace más gruesa, se ve más firme, y la verdad es que creo que se ve bien. Yo sí creo que es una buena elección. ¿De cuáles me gustan? Pues me gusta el colágeno recombinante, me gusta, creo que el ácido poliláctico me gusta mucho, me gusta cómo se ve. Nada más hay que tener paciencia, tienen que ser varias sesiones, las sesiones son una cada mes, y hay que hacer unas 3 sesiones, y hay que esperar como 4 meses para ver el resultado óptimo, para decir, pues así se vio, ahora sí, porque no es inmediato. Y luego yo diría que dentro de los procedimientos no quirúrgicos me gustaría agregar probablemente los bioestimuladores, que más bien pues puede ser el plasma rico en plaquetas, que también es una opción, que se extrae sangre del cuerpo, se centrifuga, se separan las plaquetas que son ricas en factores de crecimiento, se inyectan y van a estimular a que fibroblastos vayan y depositen colágeno. También hay fibroblastos cultivados, es otra técnica, donde se saca un pedazo de piel de atrás de la oreja, se manda a un laboratorio donde hacen cultivos celulares, y entonces nos tardan como 1 mes y medio y nos regresan millones de fibroblastos de esa persona, propios de él, los inyectamos y
fibroblasto propio de cada quien empieza a producir colágeno, porque el colágeno lo produce el fibroblasto. ¿Y qué otro podríamos mencionar? ¿Cuál me estará faltando? Yo creo que a lo mejor productos que podemos inyectar, los exosomas que están súper de moda. Actualmente, digo, hay muchos procedimientos que puede el microneedling, que no me llama la atención, pues básicamente son un montón de agujitas que pican, y ya sea para estimular la regeneración, o también para que se produzca mayor cantidad de colágeno, o a veces para introducir algunos de estos productos como exosomas o como ácido hialurónico, que se puede poner no reticulado para dar hidratación y turgencia a la piel. Y yo creo que ya para cerrar el capítulo sobre procedimientos no quirúrgicos por cirujanos plásticos, ¿cuál otro mencionaría? Me están faltando los procedimientos con aparatología, llámese láser para resurfing, como puede ser el CO2, es decir, que quema la superficie de la piel, pela la piel y luego se reestimula una nueva formación, llámese los aparatos de radiofrecuencia, que hay un montón, y yo creo que básicamente con eso tendríamos, y los peeling mecánicos como las abrasiones, las microdermoabrasiones, y los peeling químicos que pueden ser con glicólico, tricloracético, puede ser de fenol, cualquier producto ácido que queme la piel, las capas superficiales de la piel, va a hacer que se regenere la piel. Se tiene que hacer por manos expertas para tener buenos resultados. Y yo creo que hasta aquí llegamos al programa. Me despido. ¿Hay algún comentario final, Belén, en TikTok? No. Gracias por haberse conectado. Espérenlo. Ya saben, estética en voz alta, estética en voz alta, tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informado. Soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, cirujano plástico, también en YouTube como Rodolfo Uribe Valle, y nuestras redes sociales. En 8 días viene ahora sí la doctora Luz Viviana, dermatóloga de aquí de Irapuato. Vamos a explotar al máximo sus conocimientos de todo lo que quieran. Conéctense a esta misma hora, próximo lunes, 8 de la noche, y vamos a preparar un montón de preguntas bien interesantes para hablar sobre dermatología cosmética o dermatología en general. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por seguirnos.